Educación 2015 de Águilas Guadalupanas se nos pidió ver la película de Panzazo, la cual trata sobre la educación en México y cómo son los maestros, las escuelas públicas contra las privadas y en sí la educación de México contra el mundo. Estudios mostraron que la educación de México se le invierte demasiado dinero y es una de las que menos sal. Esto es una gráfica proporcionada por el INEGI para Panzazo, en la cual se ve que México es el país en esta gráfica que gasta más en gasto público para la educación y en sí más que países muy civilizados en este aspecto. Mis compañeros de equipo a continuación presentarán 4 entrevistas con personas de conocimiento del tema. Buenas tardes, estamos con la licenciada Natalia Cebrián Cavazos. Ella es la directora del programa de valores del Colegio Euroamericano. ¿Qué opinas sobre la educación en México? Bueno, yo creo que la educación en México tiene, pues ahorita con la reciente reforma educativa, sí hay muchas cosas muy buenas de esa reforma, pero yo creo que, bueno, es una reforma muy ambiciosa. Hay bastantes áreas de oportunidad en el sistema educativo de México. Eh, no hay, hay bastantes lugares donde todavía hacen falta planteles para que los niños puedan asistir a la escuela. No es así como, o sea, todavía siguen habiendo muchos lugares de México donde no está disponible la educación básica gratuita. Entonces, por ese lado hay bastantes problemas. También en México, pues el salario que se le paga al maestro no es un salario atractivo. Entonces, no hay mucha motivación por parte de los maestros para esta vocación o profesión que es la educación. ¿Tú crees que cambiando ciertas cosas, aunque sea, no sé, que tuvieran mejor salario los maestros o algo, podrían elevar ese ranking? O sea, México podría subir de ranking. Yo creo que tienen que trabajar en conjunto padres de familia, o sea, en casa, en el hogar, escuela, ya sea maestro, directores, todo lo que conforma la administración de una escuela pública y el alumno. O sea, es un triángulo. Pensando en los problemas sociales con los que vivimos, ¿de qué manera podemos asociar estos problemas sociales con el nivel de educación en México? Es una cadena, es como una cadenita. O sea, los padres de familia de muchos alumnos que ahorita están desertando la escolaridad, haz de cuenta, básica, siento que pues esos padres de familia tampoco obtuvieron, o sea, una excelente educación. Y yo ahorita siento que el punto a donde voy es como que la educación también, la formación en casa. Siento que estamos también haciendo muchos esfuerzos para educar en las competencias de matemáticas, de lectura y de escritura, pero hay que también poner mucho énfasis en otro tipo de, pues también en las habilidades sociales, de autorregulación, de pues todo lo que es la parte de valores, porque esa gente que sus hijos ahorita están desertando en la escuela pública a nivel básico, es porque a lo mejor en su familia tampoco se dio esa formación. Entonces, ¿qué solución, así una solución que propongas concreta? El método educativo que tenemos no es muy eficiente, no tenemos, los centros educativos que tenemos, pues les falta bastante en materia, o sea, en seguridad o en accesibilidad para la tecnología o recursos. La cultura educativa de México no es muy favorable. O sea, la gente aquí en su casa, en sus familias, como que no se promueve, por ejemplo, por decirte algo, la lectura. O sea, no es como los países primermundistas o, por ejemplo, Finlandia, que es el país con la mejor educación mundial. Es un país que ser profesor es un privilegio. Entonces, bueno, la percepción de ser maestro ahí es totalmente diferente. O, por ejemplo, en Finlandia, la gente en las tardes visita mucho las bibliotecas y en sus familias se da la lectura. Entonces, todo eso pues es algo que a México le falta mucho por llegar ahí, pero ahí vamos. Bueno, pues de nuevo le damos las gracias a la licenciada Natalia Cebrián que nos apoyó.
Bueno, buenas tardes, aquí estoy con el señor Diego Valladolid para hacerle unas preguntas. Diego, ¿qué opinas sobre la educación en México? Primeramente, Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y con respecto a la educación en México, yo opino que hay muchas áreas de oportunidad, se encuentran en unos niveles muy bajos, pero en realidad es que hay muchas formas y maneras para que pueda mejorar esto y así lograr un mejor desarrollo en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué crees que el nivel de educación en México está en los últimos lugares en ranking mundial? Yo creo que tiene que ver mucho porque el gobierno no le da seguimiento a la educación, es decir, elaboran programas, elaboran planes para la educación y no les dan seguimiento, nomás hacen la planeación y a la hora de ejecutarlos les hace falta completarlo y además no le dan seguimiento a los estudiantes, lo que provoca la deserción escolar. Opino lo mismo. ¿Asocia los problemas sociales con el nivel de educación en México? Pues yo creo que van muy relacionados y unos dos ejemplos muy claros es la delincuencia y el desempleo. Una vez que el estudiante abandona la escuela, busca otras maneras para darle sustento a su familia y es lo que va provocando el vandalismo, la delincuencia. Y por otro lado, como no hay una preparación, no hay una educación pertinente, se genera desempleo, ya que la gente no quiere emplear hoy en día a las personas que no tienen educación. ¿Qué soluciones hay? Yo creo que las soluciones van elaborar los planes de trabajo más rigurosamente y que el gobierno le dé seguimiento a cada alumno en buscar maneras para evitar que haya deserción escolar. Vale. Muchas gracias, Diego. Un placer. Cuando quieras, Juan Carlos, un gusto siempre platicar contigo. Saludos. La educación. ¿Qué piensas sobre la educación en México? En México en particular, yo creo que es la parte básica para poder lograr su desarrollo. Y yo creo que hemos mejorado bastante, pero todavía nos falta mucho por mejorar. ¿Y por qué crees que el nivel es tan bajo en la educación pública? Yo creo que porque falta algunas estandarizaciones, falta también meter más tecnología, falta incluir más recursos para poder estandarizarla con la educación privada. ¿Y cree que esto tiene que ver con todos los crímenes sociales que tenemos hoy en día, la poca educación que hay? Yo creo que sí, yo creo que lo que sería una buena solución para nuestro país sería desarrollar a la gente vía la educación y el tener gente más educada lograría el disminuir esa inseguridad. Y también una cosa importante, darle la oportunidad a más gente de que se eduque, también minimizaría los problemas que tenemos de inseguridad. Okay. ¿Y qué propone para mejorar la educación? Yo creo que para mejorar la educación es una labor que todos estamos comprometidos, tanto la gente que trabaja en la iniciativa privada, la gente que trabaja en las instituciones educativas de todos los niveles, tanto públicas como privadas, el gobierno mismo y la misma sociedad. Okay. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar al maestro y doctor Gerardo Chapa. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la educación. ¿Qué opinas sobre la educación en México? Bueno, definitivamente la educación en México adolece de calidad. Tiene muchas fallas en el programa educativo, sobre todo a nivel básico y medio, que son las bases fundamentales para una buena preparación en el sistema educativo superior. Y la calidad de los egresados disminuye considerablemente si no tienen unas bases firmes para poder proyectar su educación en la actividad profesional. ¿Por qué cree que el nivel de educación en México está en los últimos lugares en los rankings mundiales? Lo decía, la calidad depende mucho de la calidad del profesorado y de los programas educativos que tienen estos sistemas básicos y medios de educación. Sobre todo también los problemas laborales que existen a nivel medio y básico, en donde las pugnas del poder, el sindicalismo y las ventajas que obtienen algunas personas, algunos grupos sindicales,
hacen que los programas de educación no se lleven a cabo como debe de ser. Aparte de esto, también la infraestructura es importante, o sea, aún en México tenemos aulas sin pizarrones y no podemos tener aulas inteligentes si no tenemos ni siquiera salones donde hay lo mínimo indispensable para la educación. ¿Asocia los problemas sociales con el nivel de educación en México? Definitivamente la capacidad laboral de una persona depende también de su capacidad intelectual y educativa y su nivel educativo, y esto depende el grado de aprovechamientos de su actividad laboral y también la remuneración económica que puede obtener de esto. La falta de trabajo, la falta de empleos y empleos bien remunerados hace que se vayan por los caminos fáciles, que ellos llaman caminos fáciles para obtener dinero rápido, pero obviamente dinero de riesgo, que arriesga su vida, su integridad personal y familiar, y social también. Muchos de ellos se van a la cárcel. ¿Qué soluciones propone? Mencionábamos ahorita la calidad educativa. Obviamente tenemos que tener un profesorado bien preparado. Obviamente tenemos que tener un profesorado que tenga metas bien establecidas en lo que se refiere a los niveles académicos en donde deben egresar sus alumnos, a qué nivel deben egresar sus alumnos. Para esto tienen que tener educación continua, educación que permita estar en los avances más importantes en cuanto a las técnicas educativas, y también otro de los aspectos, lo que mencionábamos ahorita, la infraestructura. Se tiene que invertir definitivamente en la estructura, en la infraestructura de cada uno de los salones, las aulas, y tener todos los medios indispensables para una buena educación. Y obviamente los aspectos contractuales que mencionábamos ahorita, el sindicalismo, la paz laboral y el funcionamiento adecuado de los programas se deben llevar a cabo en base a tener una estabilidad social y una estabilidad laboral importante en el gremio de maestros. Hemos estado viendo, por ejemplo, tomas en el Distrito Federal de maestros de Oaxaca, de maestros de Michoacán, de maestros de Guerrero, y todo esto se refleja en las pugnas sindicales principalmente y la falta de preparación por parte de los maestros de nivel básico y medio. Muchas gracias por su tiempo. Estoy para servirles. Fue un placer. Acción. Bueno, ya como pudimos ver después de la entrevista, si tomamos en cuenta la pregunta número 3, nos podemos dar cuenta que, aparte de los problemas sociales que afectan a la educación, no solo son los problemas sociales, sino los problemas administrativos y económicos. Por ejemplo, en los estados como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, que son los estados que tienen los puntajes más bajos de educación en el país, es porque en ellos hay muchos problemas burocráticos que no dejan la educación pública progresar, y no hay un adelanto o un progreso de educación en los alumnos. Y ya. En conclusión, para realizar este trabajo tuvimos que ver la película de Panzazo y realizar 4 entrevistas que mis compañeros lograron. A partir de eso pudimos aprender muchas diferentes formas en las que uno podemos ayudar al país en la educación y dos, entender el verdadero problema en el que estamos viviendo. Como pudimos ver en la película de Panzazo, el problema no es el dinero. Mucha gente lo ve como una solución fácil y rápida, pero ya hay pruebas de que dinero sí lo hay. El problema es que no está llegando a los estudiantes. Entonces debemos empezar desde las raíces, arreglando la gente, la cultura y poder resolver la corrupción en el país. Gracias.